Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, antes de entrar al tema que vamos a estar estudiando durante esta semana, que es acerca de la santidad de Dios, hay algo que quiero puntualizar acerca de los estudios que llevamos durante varias semanas acerca del poder de los nombres del Espíritu Santo. Y es algo muy interesante que debemos entender. No seamos cristianos independientes. Parte de lo que somos como creyentes en Cristo implica cómo tratamos e interactuamos unos con otros. La vida del reino incluye el aliento, el apoyo intencional de otros en el contexto de una relación saludable. O sea, no podemos vivir separados. Cualquier cristiano que no sea una parte vital de una congregación local de creyentes, está lisa y llanamente viviendo en pecado. No podemos vivir separados sin congregarnos. Por eso Hebreos 10, 24 al 25 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Es duro decirlo, pero lo digo porque Dios lo dice, que no debemos dejar de congregarnos. Y si bien es cierto que no necesitas ir a la iglesia para ir al cielo, sí necesitas el contexto de la iglesia para animar a otros en la fe y dejar que te animen a ti. Además, cuando hablas o piensas solo en tu camino al cielo, solo te estás considerando a ti mismo. Un leño en una chimenea producirá solo una cantidad limitada de calor. Sin embargo, cuando se encienden varios leños juntos, se produce suficiente calor para calentar toda una habitación. Debemos amarnos unos a otros, animarnos unos a otros, ser hospitalarios unos con otros y mucho más. Es imposible hacer esas cosas solo. Si eliges ser un cristiano independiente, no estás funcionando unánimes juntos en el cuerpo unido de creyentes y no te vas a beneficiar de nada, ni siquiera te vas a beneficiar de ti mismo. Además, la cultura en general no se beneficiará de la presencia y el poder manifiestos del Espíritu que aparece cuando estamos unidos en un mismo sentir. Dios no creó la iglesia solo para que sus miembros pudieran sentarse, empaparse y agriarse. Él quiere una iglesia que contagie a otros y para que otros se animen, se estimulen al amor y a las buenas obras. Cuando el Espíritu entra en un ambiente de unidad, lo enciende. Cuando una iglesia está encendida, afecta todo a su alrededor para la gloria de Dios y para bien. Y así como un fuego desenfrenado puede saltar una carretera, el Espíritu puede saltar de persona a persona y hacer su obra transformadora en todos. Dios diseñó y desea que su pueblo se reúna en una iglesia local, así como estableció el avance estratégico de su reino en la tierra. Cuanto más leños haya en el fuego, es mejor. Dios quiere a su iglesia ardiente en el Espíritu para que la obra transformadora de su presencia cambie el mundo. Por eso procura el viento y el fuego en ti. Si estudiaste y leíste bien Hechos 2 y leemos más sobre las experiencias de los discípulos después de que el Espíritu los alcanzara, vemos cómo Dios cambió el mundo a través de su compromiso con sus seguidores. Y somos testigos de su poder expresado de manera sobrenatural en la vida de los discípulos. En Hechos 4, en Hechos 2, perdón, del 4 al 12 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pánfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? El Espíritu Santo dio a los discípulos la capacidad de hablar en otros idiomas humanos que jamás habían aprendido. El poder sobrenatural se apoderó de ellos de tal manera que podían hacer lo que no les era natural hacer por sí mismos. Por eso sabemos que era la obra del Espíritu Santo y no simplemente el talento humano. Como creyentes también sabrás tú cuando el Espíritu está obrando en ti, porque Él te capacitará o te dará poder para hacer lo que nunca podías hacer por tu cuenta. Puede que no sea hasta el extremo de hablar en otro idioma, aunque podría serlo. No obstante, el Espíritu a menudo les dará a las personas una mayor confianza, una visión más aguda, una dirección más clara o incluso un pensamiento que les abrirá las puertas para servir a Dios de manera que jamás imaginaron por sí mismas. El Espíritu Santo puede vencer y dominar cualquier insuficiencia física que tengamos, y lo que es más, a menudo Él lo hará para que sepamos que cualquier cosa que hayamos hecho en su nombre es el resultado de su facultad de hacer su voluntad a través de nosotros. Pero ¿por qué no estamos experimentando más milagros y obras de Dios entre nosotros como cuerpo de creyentes en la actualidad? Pues porque hemos relegado al Espíritu Santo a un tema para estudiar solamente una vez cada 3 meses, o un sermón para predicar solo cuando sea conveniente. No estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo como deberíamos estar. Y debido a que no estamos llenos del Espíritu, pues nos falta su poder transformador y milagroso. Solo cuando operemos en la plenitud de su presencia a través de una relación comprometida con Él, veremos cómo su viento y su fuego incendia nuestros corazones y nuestras vidas. La influencia del reino que Dios quiere que tengamos la mayoría de las veces nos llevará más allá de nuestra capacidad natural, nos extenderá más allá de las expresiones naturales, pero requerirá de nuevo valentía donde una vez tuviste miedo, y puede incluir una oportunidad de servicio en un área en la que nunca pensaste que servirías. El Espíritu te sorprenderá de una manera única cuando le permitas saturarte de su viento y de su fuego. Y recuerda esto: el viento y el fuego está en todos nosotros. Debemos avivarlo. Dios no quiere más programas, más personalidades, ni más plataformas. Él quiere que el Espíritu Santo se mueva en su iglesia, de tal manera que la cultura que nos rodea solo pueda voltear la cabeza hacia nosotros y decir: estos tienen una gran influencia. Basta solo con dar una mirada a nuestra cultura actual para que todos sepamos que necesitamos desesperadamente la plenitud del Espíritu en cada uno de nosotros como individuos y como iglesias colectivamente, porque enfrentamos enormes retos. Nuestras familias, nuestras comunidades, nuestra nación tienen muchos problemas complicados. Sin embargo, nosotros, los seguidores de Cristo, somos los elegidos para hacer avanzar
la agenda del reino de Dios mediante la predicación del Evangelio, mediante el reino de Dios en medio del caos en nuestra tierra. Y la manera de hacerlo es priorizar la presencia del Espíritu para que Él pueda ser libre de marcar el comienzo de un cambio radical en una cultura que se está desmoronando ante nuestros propios ojos. Cuando los jugadores de béisbol lanzan a cada pelota o los mariscales de campo completan cada pase, la gente dice cosas como, uy, están en la zona óptima. O sea, en otras palabras, están en un estado donde todo fluye y converge a la perfección. El Espíritu Santo puede hacer lo mismo por ti y por mí. Puede hacer lo mismo por nuestras familias, nuestras iglesias, nuestros ministerios. El Espíritu quiere que todos nosotros, como seguidores del reino, vivamos en la zona espiritual óptima. Nos quiere en su fluir, quiere que mantengamos nuestros tanques llenos de Él, que podamos alimentar nuestros pensamientos y nuestras decisiones para la gloria de Dios y el bien a los demás. Nuestra cultura está en decadencia. Nuestro mundo está en un caos. Nuestros enemigos de la fe se están volviendo más audaces que nunca. Pero podemos ser de influencia cuando permitimos que Dios nos llene con su espíritu de tal manera que operemos en la zona óptima. Y es en la zona óptima de su reino donde se encuentran las verdaderas soluciones. En la zona óptima de su reino es posible la verdadera estabilidad. Y cuando estemos en la zona óptima de su reino, el mundo sabrá dónde estamos parados. El secularismo, el socialismo, el comunismo e incluso el capitalismo no pueden interferir con el reino de Dios y su pueblo cuando fluimos en el poder de su Espíritu Santo. Dios llama a esa realidad ser parte de su reino inconmovible. Lo dice en Hebreos 12, 28 al 29, donde dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tú y yo pertenecemos a algo que el mundo ya no puede manipular. Formamos parte de algo que la política no puede invadir. Como seguidores de Cristo somos parte del gobierno inquebrantable del reino de Dios. Y esto debería darnos más coraje, más impulso, más denuedo. Debería animarnos a vivir una vida fiel bajo su dirección y cuidado. Debería motivarnos a buscar la llenura del Espíritu como una parte regular de nuestras vidas. En Hechos 2, la iglesia se veía bien y glorificaba a Dios porque ardía con el viento y fuego del Espíritu Santo. No debemos hacer menos hoy. Los demás deberían ver lo que está pasando en nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestros ministerios y preguntar cómo pueden ser parte de ello. Deberían querer saber cómo hicimos lo que hicimos, porque cuando la iglesia y sus miembros están llenos del Espíritu Santo, el mundo inevitablemente se da cuenta y se produce un gran impacto. La transformación se extiende sobre nuestra tierra y alrededor del mundo a medida que el pueblo de Dios, lleno del viento y fuego de su Espíritu, dé a conocer sus obras para la gloria de su nombre y el avance de su reino en la tierra. Ahora escucha muy bien lo que vamos a comenzar. Son estudios que nos van a impactar. Pero quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Cómo te afecta a ti la santidad de Dios? Escucha muy bien esto. Cada cristiano que se ocupa en serio de su crecimiento espiritual necesita entender esto. Necesitas entender la santidad de Dios.
Uy, Señor, la santidad de Dios, ¿cómo la ves tú? Hoy vamos a comenzar con este título, la copa sagrada de la santidad. ¿Por qué este título así tan, híjole, tan, podríamos llamar tan atrevido? Deuteronomio 4:29 dice, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Primera de Crónicas 16, 10 al 11, dice, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. El Salmo 9:10 dice, en ti confían los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Salmo 27:8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. Isaías 55:6 al 7, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío, el malvado su camino, y el hombre inicuo necio sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y Amós 5:4 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. ¿Si te das cuenta? ¿Por qué es tan importante la santidad de Dios? No estamos tratando con cualquier Dios. Quiero preguntarte esto. ¿Has visto en algunos carros la palabra Fiat? ¿Qué significa la palabra Fiat? La vemos en los carros, incluso mi suegro tiene uno con esa marca Fiat. La vemos en los carros, pero ¿qué significa? El diccionario define la palabra Fiat, F, Y latina, A y T, como un mandato o un acto de la voluntad que crea algo. Los fiats de Dios no están limitados así, porque Él puede crear por la pura fuerza de su divino mandato. Él puede traer algo de la nada y dar vida de la muerte. Puede hacer estas cosas por el sonido de su voz. El primer sonido que se escuchó en el universo fue la voz de Dios ordenando, sea la luz, sea. Y en realidad es inapropiado decir que este fue el primer sonido en el universo, porque hasta que el sonido fue hecho, no había universo. Dios le habló al vacío. Podríamos decir que esto era una especie de proclamación primera dirigida hacia el oscuro vacío. El mandamiento de Dios creó sus propias moléculas para transportar las ondas sonoras de la voz de Dios lejos en el espacio, pero las ondas sonoras se tardarían mucho. El sonido de este mandato imperativo excedió la velocidad de la luz. Tan pronto como las palabras salieron de la boca de nuestro Creador, las cosas comenzaron a suceder. Cuando su voz resonó, las estrellas aparecieron emanando una luz indescriptible, entonada con el sonido de los ángeles. La fuerza de la energía divina se esparció en el cielo como un caleidoscopio de colores brotando de la paleta de un poderoso artista. Los cometas cruzaron el cielo con brillantes colas como los fuegos artificiales que celebran la independencia o alguna celebración importante. O sea, el acto de la creación fue el primer evento en la historia, como lo dice Génesis 1, versículo 1 y 2. Fue también el más asombroso. El supremo arquitecto observó su complejo bosquejo y pronunció sus mandatos para que los límites del mundo se establecieran. Cuando él habló, los mares fueron encerrados en sus límites y las nubes se llenaron con rocío. Él amarró las Pleiades
y ciñó el cinturón del Orión. Luego habló de nuevo y la tierra comenzó a llenarse de orquídeas, floreciendo en su plenitud. Las flores brotaron como la primavera, los tonos lavanda de los ciruelos danzaban con los brillos de las azaleas y la flor de olivo. Dios habló una vez más y las aguas se llenaron de seres vivientes. Y de pronto el caracol se ocultó bajo la sombra de la mantarraya, mientras que el pez espada rompió la superficie del agua para pasearse sobre las olas con su cola. Y de nuevo Dios habló y el rugido del león y el balido de las ovejas se escuchó. Los animales de 4 patas, las arañas de 8 y los insectos alados aparecieron. Y Dios dijo, esto es bueno. Y entonces Dios se inclinó hacia la tierra y cuidadosamente le dio forma a una pieza de barro. La levantó delicadamente hacia sus labios y sopló sobre ella. Y el barro comenzó a moverse, comenzó a pensar, comenzó a sentir, comenzó a adorar. Estaba vivo y estampado con la imagen de su creador. Ahora considera la resurrección de Lázaro de entre los muertos. ¿Cómo lo hizo Jesús? Él no entró a la tumba donde estaba el cadáver ya putrefacto de Lázaro. No tuvo que administrar resucitación de boca a boca. Él se paró frente a la tumba a la distancia y gritó en alta voz, Lázaro, ven fuera. Y la sangre comenzó a fluir en las venas de Lázaro y sus ondas cerebrales comenzaron a palpitar. En una explosión de vida, Lázaro abandonó su tumba y caminó hacia afuera. Ese es el fiat creador de Dios, el poder del imperativo divino. Algunos teóricos modernos creen que el mundo fue creado de la nada, pero notemos la diferencia entre decir que el mundo fue creado de la nada y decir que fue creado por la nada. Según esta opinión moderna, el conejo sale del sombrero sin conejo, sin sombrero y sin mago. Esa opinión moderna es más milagrosa que el punto de vista bíblico porque sugiere que la nada creó algo y más aún sostiene que la nada lo creó todo. Uy, esa de verdad es una tontería. Y seguramente en esta era científica no puede haber gente seria reclamando que el universo fue creado por la nada. ¿O acaso la hay? Pues sí, y en grandes números. Y por supuesto, ellos no suelen decirlo de la manera que yo lo estoy diciendo y probablemente se enojarán conmigo por expresar sus puntos de vista de esta forma y sin duda protestarán de que estamos haciendo una caricatura distorsionada de su posición. Ellos no dicen que el universo fue creado por la nada. Ellos dicen que el universo fue creado por la casualidad. Pero la casualidad no es algo objetivo, no tiene peso, no tiene medida, no tiene poder. Es solamente una palabra que usamos para describir posibilidades matemáticas. No puede hacer nada y no lo hace porque es nada. Decir que el universo fue creado por la casualidad es decir que vino de la nada. Eso es una locura intelectual. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades de que el universo fuese creado por casualidad? La Biblia dice, en el principio Dios, el Dios que nosotros adoramos, siempre ha estado ahí. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Solo Él puede crear seres porque solo Él tiene el poder de ser. Él no es nada, Él no es casualidad, Él es puro ser. Él es aquel que tiene el poder de ser todo por sí mismo. Él es el único eterno, el único que tiene poder sobre la muerte. Solo Él puede ordenar que los mundos existan por su fiat, por el poder de su mandato. Tal poder es abrumador y asombroso.
y es merecedor de respeto y de humilde adoración. Cuando el Espíritu Santo activa en nuestras almas la nueva vida en Cristo, Él no detiene su obra, Él continúa trabajando en nosotros para cambiarnos. Mi experiencia ha sido, o mi conversión a Dios el Padre, no sucedió sin sus respectivas dificultades. Aunque fui profundamente impresionado por la noción de un Dios que creó un universo entero de la nada, yo me sentía confundido por el hecho de que vivimos en un mundo lleno de lamentos, un mundo plagado de maldad. Y mi pregunta era, ¿cómo pudo un Dios bueno y santo crear un mundo que ahora se encuentra en este caos? Y mientras estudiaba el Antiguo Testamento, también me perturbaban las historias sobre Dios ordenando la muerte de mujeres y niños, de Dios matando instantáneamente a Usa por tocar el arca, y algunos otros relatos que parecían revelar un lado brutal del carácter de Dios. Bueno, eso le sucede a la mayoría de la gente cuando están al principio de su vida cristiana leyendo el Antiguo Testamento, porque el concepto, la idea central que al menos yo seguía encontrando en la Escritura era que Dios es santo, y esa palabra me era extraña, no estaba seguro de su significado, y yo hice de esa idea un asunto de diligente y persistente investigación, y aún hasta hoy día estoy asombrado con el tema de la santidad de Dios. Estoy convencido de que es una de las ideas más importantes con las cuales un cristiano debe lidiar. Es básica para nuestro entendimiento de Dios y del cristianismo. La idea de la santidad es tan central a la enseñanza bíblica que se dice de Dios en Lucas 1:49. Santo es su nombre es santo porque Él es santo. Él no siempre es tratado con reverencia santa. Su nombre es pisoteado con la suciedad de este mundo. Se usa como una palabra para maldecir y una plataforma para la obscenidad. El poco respeto que este mundo tiene por Dios es vívidamente evidenciado por la manera en que el mundo usa su nombre. No hay honra, no hay reverencia, ni hay asombro delante de Él. Como les decía el domingo, si le preguntáramos a un grupo de cristianos cuál es la principal prioridad de su iglesia, tendríamos una amplia variedad de respuestas, porque algunos dirían evangelismo, acción social, doctrina, nutrición espiritual, pero aún estoy esperando a alguien hablar de cuáles fueron las prioridades de Jesús. ¿Cuál es la primera petición del Padre nuestro? Jesús dijo en Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. La primera línea de la oración no es una petición, es una forma personal de acercamiento. La oración continúa, santificado sea tu reino, venga tu reino, en Mateo 6:10. Pero con frecuencia confundimos las palabras santificado sea tu nombre con la parte del acercamiento, como si las palabras fuesen santificado es tu nombre. Si ese fuera el caso, las palabras serían solamente una designación de alabanza a Dios, pero no es así como Jesús lo dijo. Él lo expresó como la primera petición. Nosotros deberíamos orar que el nombre de Dios sea santificado, que Dios sea considerado santo. Hay una especie de secuencia dentro de la oración. El reino de Dios nunca vendrá donde su nombre no sea considerado santo. Su voluntad no se hará en la tierra como en el cielo, si aquí su nombre es profanado. En el cielo el nombre de Dios es santo. Es pronunciado por los ángeles con un susurro sagrado. El cielo es un lugar donde la reverencia por Dios es total. Solamente los necios buscan
el reino donde Dios no es reverenciado. La manera en que entendemos la persona y el carácter de Dios el Padre afecta a cada aspecto de nuestras vidas, afecta más de lo que nosotros normalmente llamamos el aspecto religioso de nuestras vidas. Si Dios es el creador del universo entero, pues entonces Él es el Señor de todo el universo. Ninguna parte del mundo se escapa de su señorío. Esto significa que ninguna parte de mi vida debe estar fuera de su señorío. Su carácter santo tiene algo que decir acerca de la economía, la política, los deportes, el romance, todo en lo cual estemos involucrados. No podemos escaparnos de Dios. No hay un lugar que nos pueda esconder de Él. Él no solo penetra cada aspecto de nuestras vidas, sino penetra en su majestuosa santidad. Por eso tenemos que buscar entender qué es la santidad. No nos atrevamos a evadir este tema. No puede haber adoración y crecimiento espiritual ni verdadera obediencia sin ella. Esto define nuestra meta como cristianos. Dios lo ha declarado claramente en Levítico 11:44, Primera de Pedro 1:15 y 16. Sed santos porque yo soy santo. Pero para alcanzar esa meta tenemos que entender qué es la santidad. Escucha bien y te quiero dejar con esto por hoy. Mientras tú reflexionas sobre lo que has escuchado sobre la santidad de Dios, te quiero hacer estas preguntas. Y si puedes, usa un cuaderno para registrar tus respuestas a la santidad de Dios. O puedes platicarlas con tu esposa o tu esposo o con un amigo o una amiga. Número 1, cuando tú piensas en Dios como santo, ¿qué viene a tu mente? Número 2, describe alguna ocasión en la que tú hayas sido así sobrecogido por la santidad de Dios. Número 3, ¿te atrae la santidad de Dios? Y número 4, ¿qué significa para ti ser santo durante este día? No digamos durante la próxima semana. ¿Qué significa para ti? Ay, Señor, apenas estamos comenzando. Créeme lo que estos estudios nos van a estremecer, nos van a ubicar y nos van a dar el deseo de ser santos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra. Señor, glorifícate durante estas semanas de estos estudios, porque nos va a llevar semanas estudiar acerca de tu santidad. Porque muchas veces decimos, venga tu reino, pero nos olvidamos de la parte principal, tu santidad, el santificar tu nombre en nuestra vida, el santificar tu nombre donde quiera que estemos. Por eso incluso tu palabra dice que bendito, santo sea el lecho sin mancilla. Aún en el matrimonio tú buscas la santidad. Señor, ayúdanos a entenderlo y que durante este día tú nos abras el entendimiento de que vivamos apartados, alejados del mal, buscándote a ti, como leímos hoy en estas escrituras. Buscadme y viviréis, como tú nos lo dices. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.